Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Como se lo adelantaba y usted ya lo sabe, los jueves de opinión son con el diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, a quien le agradezco esta noche nos tome la llamada como cada semana para platicarnos y nos dé su opinión pues de los temas más importantes que han ocurrido en los últimos días en nuestro país, prácticamente desde la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado? Buenas noches. Muy buenas noches. Y pues tuvimos 2 días arduos, una noche completa trabajando, y se va cerrando el cerco para apropiarse de la información privada de todo el mundo. Así es, diputado, pues sí se escucha que fue una noche complicada, mucho debate, mucho diálogo, pero al final de cuentas, pues se impone estos cambios a las reformas, estos cambios, estas iniciativas, pues que vienen desde el gobierno federal y que pues van permeando hacia la Cámara de Senadores. Platíqueme, diputado, pues estas aprobaciones que se dieron ayer, antier, en el Senado, perdón, en la Cámara de Diputados, específicamente, y quiero iniciar con la parte de la Guardia Nacional. Pues ya prácticamente estamos a un paso de que llegue al Senado y que se pueda aprobar de que la Guardia Nacional sea completamente bajo un mando militar, se quite lo civil y que también tengan atribuciones de inteligencia, y prácticamente también se adelantaba que cualquier el miembro de la Guardia Nacional podría incluso también tener derecho a votar y ser votado, es decir, que desde la milicia pueda haber incursión en la política. Platíqueme al respecto, diputado. Bueno, voy a empezar por esa última parte. Un militar puede ir a elecciones ahora mismo, pero tiene que separarse 3 meses antes. Con esta reforma, el militar puede ocupar un cargo de elección popular cuando se sustituya a un gobernador o a un alcalde o al presidente. Es decir, esta reforma dice, con un permiso especial, un militar puede ocupar ese cargo. Es decir, tú tienes un cargo de elección que es el de gobernador, pero renuncia o lo cesan y se le puede permitir a un militar ocuparlo. Eso es como se entiende esa reforma. Ahora, por otro lado, la ley de Guardia Nacional, junto con las 2 leyes de seguridad, cierran el círculo para tener un control total de la información. Porque la Guardia Nacional, que es de carácter militar, ya no civil, que le merma presupuesto al ejército, que no tiene formación policial profunda, que además esa guardia se come todo el presupuesto en materia de seguridad, forma parte del sistema de seguridad. Y en el sistema de seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública puede pedir cualquier dato nuestro, desde biométricos a registros telefónicos, sin la necesidad de un juez. Y más aún, puede entrar en convenio con un gobierno extranjero y transferirle toda la información de los mexicanos. Híjole, pues eso es muy, muy grave que pues la información esté comprometida. Eso en el mejor de los casos, diputado, me atrevo a decir, de que pues se extraiga para intercambio de información con otros gobiernos o para el mismo gobierno, pero pues también está la parte sensible pues de la seguridad biométrica, de la seguridad de la información, ¿no lo cree? Perfecto. Esta primera parte es bien interesante, porque pues aquí en México van a tener los datos, ¿no? Pero ¿qué sucede con un migrante? Pues un migrante está en Estados Unidos y si el gobierno mexicano le entrega al otro gobierno, al extranjero, todos los datos y un día es, por ejemplo, capturar una redada, inmediatamente pueden utilizar toda su información. Eso es lo complicado. Por otro lado, pues la autoridad va a saber dónde se encuentra uno, a qué horas enciendes el teléfono, a qué horas lo apagas, qué propiedades tienes, cómo mueves tu dinero en los bancos. Puede pedir tus datos biométricos, puede pedir tus datos en cualquier archivo que esté, un archivo médico, un archivo escolar. Entonces vamos a tener una entidad que va a estar vigilando, pues sobre todo a las personas de bien y no persiguiendo a los delincuentes. Así se puede convertir en un arma política al final del día. Sí, claro. Yo pienso
que ese está destinado a eso, más que a un tema de seguridad, porque hay estados que han dado buenos resultados sin este tipo de controles tan severos, ¿no? Correcto. Oiga, y entonces, ¿en qué lugar quedan las policías municipales, las policías estatales con toda esta reforma, diputado? Quedan mal paradas. Te voy a decir por qué. Primero, porque no se les da más presupuesto. Segundo, porque la ley dice que si las autoridades estatales no realizan lo que les solicita el Consejo Nacional de Seguridad, les pueden quitar el presupuesto. Como una medida unilateral. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay un procedimiento para retirarles el dinero. Y nosotros insistimos varios días en que el gobierno federal no ha publicado la ley que permitiría el aumento salarial casi al doble promedio a los policías municipales. Tampoco se están regresando los fondos de seguridad, por lo tanto, eso va a fracasar, porque para que haya paz necesitas buenas policías municipales y buenas policías estatales. Por supuesto, y si no hay ese presupuesto, entonces pues no hay manera de combatir el crimen y entonces poco a poco pues se visualiza una pérdida de las corporaciones locales para darle paso a una incorporación de la Guardia Nacional y que sea pues ahora sí que una sola policía para todo el país. Digo, y policía entre comillas. Más bien vas a tener policías federales mejor pagados que policías municipales y estatales. Policías federales que van a ir un rato a tu comunidad y luego se pueden retirar. Policías federales que no van a estar en la seguridad cotidiana. Policías federales que además van a tener información para dar seguimiento político. Caray, pues sí, está complicado y entonces, pues digamos que el primer paso ya se dio ahí en la Cámara de Diputados y pasará ahora al Senado para su discusión y posterior aprobación. Aquí, pues muchos nos preguntamos qué está pasando con la oposición, por qué se están dando estos pasos agigantados. Sabemos que son cuestiones de números y que los aliados de Morena son mayoría, pero ¿qué hacer ante esta situación, diputado? Pues lo que estamos haciendo, que es decirle a la población cómo se está construyendo este cerco de censura y de información. Los números, el INE así lo aceptó, se les crecieron a ellos las curules y por eso no puedo hacer mucho. Pero bueno, viene el 27 y hay que echar cosas para atrás. Te quiero decir que la próxima semana se va a discutir la famosa ley de telecomunicaciones, donde está otra parte de las facultades para limitar la libertad de expresión, dando concesiones de radio, concesiones de televisión, pudiendo bajarle el switch a las páginas de internet, controlando a los periodistas como tú, que tendrían que decir cuándo están reproduciendo una noticia y cuándo están dando una opinión, entre otras cosas. Así es, sí, justo era el tema que quería tocar a continuación, que era la reforma a las telecomunicaciones, que también es otra pues de estas iniciativas que se enviaron a discusión y para su aprobación. Y bueno, pues, ¿qué opinión le merece, diputado, el que se esté haciendo esta denominada para algunos ley censura? Está en el ánimo del gobierno censurar, y no solamente con estas leyes federales. Por ejemplo, Puebla está haciendo una ley local para pues, meter a la cárcel a quienes estando en las redes, periodistas o no, ellos digan que insultaron a alguien. O el gobierno de Campeche acaba de cerrar un periódico, o el gobierno de Tamaulipas que persigue a uno de los periodistas más importantes del país. Hay que recordar que también 35 periodistas fueron retirados de las cadenas nacionales. Y por lo tanto, pues la censura está avanzando. Así es, y bueno, pues también habrá que ver cómo avanza esta ley censura y también cómo los ciudadanos pues lo van permeando, porque a lo mejor los ciudadanos dicen, bueno, eso es a los periodistas, eso es a los que están ahí en la televisión, a los que se escuchan en la radio. No, para nada. Pero ¿cómo le afecta al ciudadano cotidiano, diputado? Te voy a poner un ejemplo. Hace unos días una señora, una ama de casa, en Sonora, critica a una política, a una mujer política, y la acusan de violencia de género. Y hoy va a tener que pedir disculpas y pagar una multa. Entonces,
la censura está avanzando hacia muchos lados. No les gusta que la gente opine y sobre todo que los contradiga. Es muy sensible esa situación. Y cómo, digo, esta ley me imagino que pues ha de tener sus, ¿cómo decirlo? Pues sus formas para determinar o bajo qué criterios voy a determinar yo que estoy haciendo una crítica o una violencia de género, o en qué momento se puede tomar como que estoy opinando de más, estoy agrediendo al político, al gobernador, etcétera. ¿Bajo qué criterios se está tomando esta pues decisión, diputado, o se estaría tomando? A ver, en cuanto a lo federal, pues mucho va a estar destinado a silenciar a los canales televisivos o de radio o a bajar las plataformas. Esa es una parte. Y en cuanto a estas leyes locales, caso es la de Puebla, son muy amplias. Dice el que veje, el que insulte, pues ¿qué es eso? Pues pueden ser mil cosas, ¿no? Normalmente las dictaduras se dejan ese tipo de delitos para controlar la voluntad de la gente y para castigarlos. Correcto. Oiga, diputado, además de la ley de telecomunicaciones, además de la ley de seguridad con la Guardia Nacional, también está la discusión, pues, de esto que dicen simplificación de trámites, pero que no es más que concentración de información. Cuénteme también que va muy de la mano, va pegadito con la parte de la Guardia Nacional, y que indirectamente también podría afectar pues en la opinión, ¿no? Porque ya sabemos quién eres, dónde vives y qué es lo que haces. ¿Cómo estaría también afectando esta reforma de simplificación de información y concentrarla en un solo punto, diputado? Esa ya es ley, porque ya se votó en Cámara de Diputados y ahora en senadores. Y forma parte de la misma secuela. Es decir, el gobierno va a saber en un expediente, que puede ser virtual, todo lo que se refiere a una persona, incluyendo los trámites que realice. Además, la agencia esta de transformación digital empieza a concentrar facultades que antes eran de gobernación, de comunicaciones, de relaciones exteriores, y entre ellas algunas relacionadas con el tema económico, expidiendo las normas oficiales, expidiendo normas mexicanas sin consultar a los particulares como era antes. Híjole, y eso ya, entonces ya es una ley, ya quedó aprobado prácticamente hace unos días. Eso sí, no, ayer. Tengo entendido que ayer ya quedó aprobado. Me falta que se publique en el periódico, en el diario oficial. Y a como vamos, pues seguramente todas estas reformas pues serán ya también una realidad, ¿o usted cómo lo visualiza, diputado? Sí, Morena no está accediendo a nada. El dato que te puedo dar es que teníamos con un dictamen ahí pues cerca de 2 meses esperando un día de debate. Se abre el debate y en la madrugada nos llegan modificaciones en 500 páginas. Fuera del reglamento, fuera de la Constitución. Morena acepta sumarlas al dictamen y que se voten. Entonces, yo lo dije varias veces, nadie del partido oficial leyó ese documento. No lo escuché muy bien eso último, diputado. Yo lo dije varias veces, nadie del partido oficial leyó esos documentos. Estos que te digo que llegaron a medianoche y que aumentaron los famosos dictámenes. Por ejemplo, la ley de seguridad se le aumentaron 17 artículos. La ley de inteligencia, que originalmente tenía 20 artículos, se le agregaron otros 32 artículos. Víctor, es sacar las cosas por sacarlas, y Morena las va a votar siempre. Híjole, peligroso. Dicen por ahí que pues hay que leer incluso hasta lo que se aprueba. En este caso es como ponerle la firma, y hay que leer antes de firmar, y en este caso pues va de la mano con la parte de votar. ¿No hay algún procedimiento, diputado, para poder pues impugnar, por así llamarlo de alguna manera, pues todas estas modificaciones de una noche a otra, y pues que se vea que no hubo una lectura, que no hubo el tiempo suficiente para poderlo leer y analizar de manera adecuada? Sí las hay, pero la mayoría ha cooptado las posibilidades de hacerlo, y también
se ha, digamos que, reducido los derechos de amparo. Estamos, al menos por un tiempo, en manos de esta mayoría ambiciosa que está haciendo cosas todos los días. A mí me dicen, bueno, ¿y qué va a pasar de un día para otro? Pues no exactamente que pase algo, pero poco a poco vamos a ir sintiendo los controles. Insisto, en la prensa nacional. La prensa nacional se han retirado a 35 periodistas y lo hicieron poco a poco y de repente ya no te das cuenta que faltan muchos de aquellos que eran críticos al gobierno. O lo vamos a ir notando en temas como las elecciones del Poder Judicial, ¿no? Que va el 7% a votar y eligen a quienes van a tener los destinos de un poder, y no exactamente por capacidad o mérito, sino por si son populares. Correcto. Diputado, finalmente, pues digo, ya nos adelantaba que viene para esta próxima semana la ley de telecomunicaciones. ¿Algo más que podamos esperar y estar atentos pues a estos cambios? Bueno, pues una cosa buena. Ayer se votó también, ya es ley, la prohibición de los delfinarios, los lugares, estos acuarios donde tienen delfines, en el entendido de que seguirán funcionando hasta que por vejez mueran los animales que ahorita existen, que son como 400 en el país, pero ya va a estar prohibido en México el uso de delfines para la diversión. Esa es una buena noticia y qué bueno que lo aclara, diputado, porque también estaba esa duda en este cambio de la reforma a los delfinarios, pues el destino que iban a tener estas especies acuáticas, estas especies marinas, perdón, porque bueno, no queríamos que sucediera lo que pasó con los circos. En el momento que dicen ya están prohibidos los animales se confiscan y se van a otros lugares, y muchos de ellos pues prácticamente murieron hacinados porque no se les dio el cuidado que se les tenía, para bien o para mal, que se les tenía en un circo, porque al final de cuentas pues era parte del show, era parte del, de la forma de vida de los cirqueros, y les tenían que dar una buena vida a estos animales, y que cuando se da este cambio en la ley, pues muchos de ellos murieron, y estaba la preocupación de qué iba a pasar con esos delfines, con esas focas, con esos animales marinos que ahora, bueno, pues ya usted nos lo aclara, que no se vayan a regresar o se vayan a confiscar, simplemente hasta que mueran de manera natural, y hasta ahí ya no podrán adquirir más especies, es lo que quiero entender, diputado. Efectivamente, así es. No se les puede regresar al mar porque ya no están aptos para ese medio. Entonces, pues con todos los cuidados, mantenerlos hasta que por edad mueran, pero ya no incrementar el número de especies cautivas para esa diversión, que además son muy maltratadas. Corren videos por las redes donde hay accidentes terribles, donde sufren mucho los animales. Correcto, bueno, pues una buena noticia entre tantas negativas, y bueno, pues ya por lo menos un pequeño respiro para esas especies marinas, diputado. Sí, así va a ser. Correcto, pues no me queda más que agradecerle como cada jueves, diputado, su participación en este espacio informativo. Le mando un fuerte abrazo, que se mejore la garganta, ya casi es fin de semana, por ahí vienes unos tequilitas para que se le abra la garganta, diputado. Pues yo creo que hay que evitarlos y procurar estar listo para el próximo lunes y dar un buen debate. Muy bien, muy bien. Bueno, tampoco se acabe la botella, como uno, nomás para que funcione como ¿cómo se llama? Para abrir la garganta. Ok, Víctor, a tu salud. Muchas gracias, diputado. Le mando un fuerte abrazo, que pase muy buenas noches. Gracias. Gracias, diputado Rubén Moreira Valdés, el diputado federal por el Partido Revolucionario Institucional, en la opinión de los jueves. Voy a la pausa, regreso con más.